Mira, mira cómo intenta coger la bebida. Le ha robado a Pringles. Que hacen ruidos, me da miedo. Y ya GL. Mira, mira cómo está. Ha cogido, le ha metido la mano en la bolsa. Muy buenas, bienvenidos de nuevo a Kuala Lumpur, a Malasia. En el día de hoy estamos en las Batu Caves o cuevas de Batu. Y este es uno de los sitios o monumentos más representativos de la ciudad, de la capital. Nada más entrar aquí podemos ver pues dos de las cosas más representativas de estas cuevas. A la derecha, la estatua de Murugan. Este es un dios indio, sobre todo venerado en el sur de la India, y mide unos 43 metros de altura. Era hasta hace unos pocos años una de las estatuas de Murugan más grandes del mundo. Y a la izquierda podemos ver esas escaleras de colores tan icónicas, tan instagrameables. Y de hecho esas escaleras se pintaron recientemente de colores en 2018 y a partir de ahí, bueno, pues se han convertido en un icono de las redes sociales. Y si vienes a estas cuevas te tienes que hacer una foto con las escaleras de colores. Y para llegar a la cueva principal, que se llama la Temple Cave, hay que subir todas las escaleras, que son unos 280 escalones. Así que bueno, dicen que subir es más o menos ok, pero luego lo más complicado es bajar. Y las vistas desde arriba se supone que son bastante bonitas. Bueno, estamos empezando a subir las escaleras. Aquí los niños están aterrorizados porque hay monitos por aquí que se supone... ¡Uy, mira qué pequeño eso! Se supone que son unos ladronzuelos. Y yo había leído en las reviews que sí que había monos, pero hostia, nada más empezar a subir ya... Sí, están por aquí activos. Así que vamos a ver. Ten cuidado que dicen que roban las cosas, ¿eh? Y no las devuelven. Y no piden permiso. Agárrate. Y volviendo a hablar un poco sobre Murugan, el dios hacia el que está creado este templo. Murugan, es que hablar y subir los escalones es difícil, ¿eh? Murugan es el dios indio de la guerra, la victoria y la sabiduría. También he leído que se le representa... no puedo hablar. Creo que voy a seguir hablando y dando las explicaciones cuando lleguemos, ¿eh? Porque si no, no puedo. Es que son gordos, ¿eh? Son así. Mira los monos. Venga, vamos. También, como podéis ver, es un lugar en el que, bueno, la gente hace promesas, como esta mujer, y luego pues las tienen que cumplir. En este caso parece ser que ella prometió subir de rodillas todos estos escalones. Y ahí está intentándolo. Vaya brincos pegan estos monos. Mira, mira este que cerca está. Cuidado que te come, bebé. Te está mirando, ¿eh? Mira, aquí hay uno con su bebé pequeño. Y con el dios Murugan de fondo. Mira cómo lo coge. Quiero irse. Cuidado que me mata. Vámonos. Mira, y es gracioso porque están ahí y cuando les da la neura empiezan a bajar por ahí y es como que se recorren de un sitio a otro a ver si este cruza. Mira, van por ahí. Opa, viene por aquí. ¡Ojo! Cuidado, mira cómo ataca la comida. Y ahora cruza. ¡Ay, que vienen! Mira, mira cómo intenta coger la bebida. Le ha robado a Pringles. Que hacen ruidos, me da miedo. Vamos, que ya queda menos. Dan miedo los monos, ¿eh? Se ponen ahí. Es que hacen también este ruido. Ajá. Que te muerdan. Y Amalia aquí está rajando porque, claro, al ser un templo religioso, las mujeres tienen que ir tapadas, no pueden enseñar carne y tienen que ir con pantalones largos y los hombros cubiertitos. Sí. Mientras tanto, los panos aquí con pantalón corto y camiseta. Bueno, pues parece que ya hemos llegado, estamos entrando a las cuevas. La verdad que son impresionantes, mirad. Son súper altas. Hay por aquí algunas tiendecitas por si has sobrevivido a la subida pero estás deshidratado y quieres comprar agua.
Nosotros por suerte compramos antes de venir. Y como iba diciendo en la subida antes de quedarme sin aire, es que este dios Murugan es el dios de la guerra, la victoria y la sabiduría. Y también se le representa como un luchador contra la ignorancia y el ego. Cosa que la verdad al leer me ha parecido bastante guay y curioso. Algunas tiendas de souvenirs por aquí, como no, justo al entrar a la cuevita. Y también hay bastantes murciélagos, dicen, en esta cueva. No sé si se podrán apreciar por la cámara, pero sí, de vez en cuando se ven volar murciélagos que la verdad que son bastante grandes. Wow. Pues creía que ya habíamos superado los escalones, pero no, ahí al fondo quedan algunos más. Espero que sea ya el último tramo. Y aquí a la izquierda hay un templo, el templo de Sri Velayuzar, que tiene así estas luces que parecen tipo luces de Navidad. Qué curioso. Amalia ahí ha hecho una foto, Amalia ahí ha hecho una amiga, se están haciendo fotos mutuamente. Me encanta porque así no tengo que ser yo el que hace las fotos. Y luego no me critica por hacerlas más. No, es que te pedí que se me viera el cuerpo entero y la cabeza del tal, te pedí que se vieran 45 grados al este. Ahora no va a ser mi problema. Bueno, que también hay gallos. Mira, tienen aquí como una granja de gallos. Qué random. Y algunos están outside. Y algunos dentro y otros fuera. Los blancos están dentro y los oscuritos... No, al revés, los blancos fuera y los oscuritos dentro. Ah, y también hay palomas, aquí hay un poco de todo. Mirad aquí qué bonito cómo se ve la entrada de la luz solar versus la oscuridad de la cueva. Queda un contraste muy chulo. Este niño está teniendo asistencia de su padre. Qué gusto. Sí, tú ya eres gordica para ir sola. ¿Gordica? Bueno, gordica de edad. Pues ya hemos subido este tramo de escaleritas. Y aquí hay como otro templo, parece ser, en el que la gente está llevando incienso y fuego, pero esto creo que está más pues relacionado, bueno, si eres creyente del hinduismo. Nosotros creo que ahí dentro no pegamos mucho, la verdad, pero al menos como espectadores está muy chulo. Un templo desde luego bucólico, aquí entre las cuevas. Bueno, pues aquí estoy entrando un poco, parece que yo también puedo pasar, simplemente hay que quitarse los zapatos. Y nada, aquí hay chavales sin camiseta, curiosos. Y ahí está esta deidad que la verdad que no tengo ni idea de quién es o lo que representa. Es Sri Balish Teivani Sameza, bueno, muchos nombres ahí arriba. Y Amalia parece que ha hecho otro amigo. Mira, aquí hasta la cima solo llegan los monos más creyentes. Aquí lo tenemos. Se llama Ismael. Ojo que se prepara para saltar. A mí no me saltes, que te muerdo. Vaya cola, vaya rabazo que tienen, ¿eh? Es súper largo. Se supone que son macacos. Pero wow. Sí, macaquiño. Desde aquí hay una vista muy bonita de este templo. Me flipan los templos hinduistas, la verdad. Los he descubierto y me gustan mucho, al menos estéticamente, aunque no entienda mucho lo que representan. Y sobre todo esta entrada aquí de luz, wow. Amala quiere también que la bendigan con la ceniza de la pureza india. Pero el chaval ha cogido los billetitos y no sabemos, no le ha gustado. Ahí la están poniendo la ceniza. Es que cuando sales del templo, cuando sales no puedes dar la espalda a Dios. Entonces cuando sales así. Hacia atrás. Sí. Ajá. Y entonces yo cuando salí hacia atrás, ese security, ese chaval estaba como que, ¿sabes? Respectful one. Bueno, pues ya volvemos a la oscuridad de la cueva después de haber visitado la cumbre y el templo. Y nada, ahora a bajarlos, que dice Amalia
que es más difícil. Vamos a ver qué tal va. Qué bonitos. ¿Cómo se llamaban estos animales? ¿Te acuerdas? Pavo real. ¿Cómo? Pavo real. Muy bien. No te caigas, bebé. Agárrate. A ver, ¿el qué? ¿Tienes? Pero ahora no lo uses, que todavía tienes que tocar mucho. La verdad que bueno, ahora ¿qué tal? A ver, para bajar hay que estar concentrado. Y yo aquí mientras grabo me voy a pegar una leche, pero no, tranquilidad. Lo bueno es que aquí bajando no hay tantos monos como a la subida. Están todos en el lado de la subida. Así que eso me gusta. ¡Qué pequeñico! ¿Cómo se llama? ¡Uy, bebé! ¡Qué pequeñito! ¡Uy! Se va. ¡Uy! ¿Cómo te llamas? Salta, hijo, salta. Amalia se dirige a un mono que dice que es bonito. Tiene cara de anciano, de sabio, de mono sabio. A ver, ponte con él. Es mi carnal. Es tu carnal. Hola, carnal. Mira, mira que tiene las carnes colgaderas, ¿eh? Este tiene ya una edad. Tremendo rabo tienes. Mira, mira esto, es que da miedo, ¿eh? Está empinado. O sea, de aquí te caes y ya GL. Mira, mira cómo está. Ha cogido, le ha metido la mano en la bolsa. ¡Qué cerdada! Por detrás, qué marrano. Dile algo al mono ladrón. Dile, eso no se hace. Díselo, díselo. Se va por ahí. Díselo, díselo ahora. Uy, que se va. Está buscando otra víctima. Ajá. Bueno, ya bajando el último tramo de escaleras, le decimos adiós a los monitos. ¡Adiós, monitos! Y... ¡Uy! No te acerques. Y ya bajamos por aquí. Mira, aquí como dice Amalia, parece ser que está el vertedero de todos los zapatos que han ido perdiendo la gente por las escaleras. Y bueno, ya de vuelta aquí en la estepa, hace un calor. Me he puesto las gafas de sol porque la verdad que en la cueva con las sombras estaba bien, pero aquí ya hacen falta. Y bueno, espero que os haya gustado estas cuevas de Batú. Me despido aquí con el dios Murugan de fondo y ahora vamos al siguiente destino. Nos vemos pronto.